Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa. Y hoy estamos en un programa nuevo para, comenzar el año 2025. Es el primer programa del año 2025, si no recuerdo mal, ¿no? No hemos hecho ningún otro, ¿no? Que yo sepa, no. Que yo sepa, No, no. yo sé no. Yo creo que tampoco. Entonces, feliz año a todos. Aunque sí, no pero no me he sé, enterado. podríamos hablar un día del debate de cuándo hay que felicitar el año y cuándo no. Pero bueno, Hasta el 31 de diciembre si no has visto a esa persona en el debate. me parece bien. Y Tapao. y tapado y ya está. Y tapado y ya está. Hoy tenemos otro programa curioso como el de la última vez, que por cierto agradecemos mucho el feedback que estáis dándole en las plataformas de podcast y en las de vídeo. Que con un formato debate. De hecho, uno de los temas, solo lo conoce Dani. Álvaro y yo no sabemos de lo que nos va a plantear hoy. Sí. Entonces, estamos un poquito a la expectativa. Álvaro y yo sí que traemos, pues como siempre, algún tema del que queríamos hablaros. Están en este caso relacionados con nuestras tesis doctorales, que yo tengo que decir, ¿no?, que ya he depositado. No tengo todavía fecha, pero ya os iré contando a todos. Grande coño. Me haría muchísima ilusión señor. poder hacer en Twitch la defensa. Me temo que seguramente no sea posible por movidas legales y tal. Ni Pero- legal, ni quizás. Pero sí, por tema de la universidad, básicamente. Entonces, pero lo que a lo mejor sí que se puede hacer es abrir una sala online que no sea emitida en la que la gente pueda verlo. Entonces, si hay alguien que ponga por los comentarios de YouTube, por los comentarios de Spotify, por lo que sea, que tiene interés sobre ello, yo intento moverlo y me comprometo a pegarme con la universidad hasta las últimas consecuencias. Grande. Hasta que no te dejen defender la tesis. Que no me dejen defender la tesis por haberla hecho en Twitch. O sea, es que me haría tanta ilusión, tío. Calla. O sea, sería tan guay. Estaría muy guapo, la verdad. Hostia, Yo si puedo voy a ir a verte. Ojalá. ¿Sabes cuándo defiendes? Lo que sé es cuándo te vas tú, así que creo que va a estar complicado. Va a estar muy Fer, complicado. hay una semana en la que quizás podría estar. No lo sé. Lo hablamos luego y ahora vamos un poquito con los temas. En mi caso os quiero hablar de uno de los mayores hitos que pueden considerar los científicos, que es publicar en revistas de alto impacto. Y yo tengo la suerte de haberlo hecho en varias de ellas ya. O sea, estoy muy contento y muy orgulloso, la verdad. Es muchísimo trabajo, pero vale la pena porque mola, la verdad. En este caso es una revista que yo ya consideraba que era un poquito fetiche mía. No es la más fetiche. Yo quiero publicar en otra revista que no quiero gafarlo. Y bueno, si dejáis por las preguntas, pues os lo contaré en otro programa. Pero quiero publicar en otra revista de física que sí que considero muy importante, pero esta no lo es menos, y es el Journal of Physical Chemistry de la American Chemical Society. Hemos publicado en la parte B, en la de básicamente materia condensada, que es un poco pues lo que hacemos al final, relacionable con el área más de física. Es una revista muy buena, estoy súper orgulloso, la verdad. Ahora mismo creo que está calificada como Q2, pero sí que es verdad que, bueno, para el tema de alternativa podríamos hablar del tema de editoriales, de depredadores, de Q1s falsos y estas cosas. Entonces, esa Dame revista... un año, porfa. No. Para hablar de eso. Oye, que lo han mirado algunas personas ya. Entonces, tenemos que grabar más hipótesis alternativa porque a la gente le gusta. O sea, ya está, es lo que hay. Si solo un programa Pero ese tiene tema más... de tiempo, que sepa un poquito, por favor. Sí, Que no voy a poder decir nada. eso es me verdad. parece Eso todo es... muy bonito y estoy muy de acuerdo con lo que dicen estas dos personas tan guapas, pero más allá de eso, ¿qué voy a decir? Es verdad que hay que informarse. O sea, es un tema pero es un tema de chisme, entonces uno se informa muy rápido. O sea, los chismes en la ciencia. Yo cuando veo un artículo, lo primero que hago es ir al acknowledgement. En plan, a ver a quién han dado las gracias y estas cosas. Es decir, a ver el chisme, ¿sabes? A ver O a sea, quién están haciendo la pelota. claro. A Yo qué ver sé, con o quién sea, se juntan esto. a ver de quién son coleguitas, estas cosas. Y nada, tengo la suerte de eso, de haber publicado un paper sobre dinámica molecular en elastómeros, en caucho, evidentemente, es un poquito a lo que estoy dedicando toda mi tesis. Y lo primero que os quiero explicar son, bueno, algunos de los resultados que hemos obtenido. Y para explicar esos resultados, pues primero tenemos que ver algún concepto básico. Prometo no meterme demasiado, solo voy a enseñar una gráfica sobre dinámica molecular de polímeros. De polímeros, de líquidos, de cualquier molécula, sea del tamaño que sea. Entonces, en función del tamaño, vamos a ver que hay una función de autocorrelación
que es la que nos da la posición de la unidad siguiente, en química lo llamarían monómero, de la siguiente unidad, en función de las posiciones de las anteriores. Si yo quiero mover mi muñeca, si yo quiero mover mis dedos, tengo que saber dónde está mi muñeca. Entonces, Fer, una pregunta. Dime. ¿Dirías entonces que en química el tamaño importa? Definitivamente. Y en física igual. En física igual. En física el tamaño importa muchísimo. Sí. Pero muchísimo. Ojo, lo puedes hacer igual a 1. Lo que pasa es que si haces el tamaño ese igual a 1, todos los demás van a ser más chiquititos. O sea, al final el tamaño importa. El tamaño importa. Para casi todo. Sobre todo por comparación. Sobre todo por Lo importante comparación. es comparar con un tamaño estándar, digamos, aceptado, y el resto ya es comparar. Exacto. Comparado con algo súper pequeño, así siempre sales ganando. Porcentajes y cosas de estas. Sí. En nanómetros. Pues como os decía, por ejemplo, si pensáis en vuestra mano, pues para determinar la posición de vuestra uña, por ejemplo, tenéis que saber dónde está vuestra primera falange. Y para determinar dónde está la primera, tenéis que saber dónde está la segunda. Es decir, el movimiento de cualquiera de los segmentos está determinado por la posición de los otros. Entonces, así es como nosotros definimos las unidades segmentales, que se llaman en polímeros. Si tienes una molécula de agua, por ejemplo, son moléculas muy pequeñitas, entonces cada molécula es totalmente independiente de las otras. Entonces su relajación, su correlación es muy mala. No se enteran dónde están unas de las otras, básicamente. Cuando tú las excitas con campos magnéticos, claro, o sea, como a la distancia a la que estamos, estáis relajados de la hostia. O sea, si estuviéramos más arrejuntados, pues a lo mejor no estabais tan relajados, estabais más cariñosones, más tontorrones, ¿sabes? Total. En función de lo grande, de lo grande que sea, por eso el tamaño importa, que lo grande que sea, en este caso una cadena o una molécula, pues va a tener distintos regímenes dinámicos, que era lo que os quería introducir, ¿vale? Entonces, voy a pasar a la imagen, voy a describirla para los que estáis en formato audio. ¿Son churros? Sí, son churros, efectivamente. Si queréis ver los churros, tenéis que pasar por YouTube. Esto es así. Lo siento, chavales. Todavía no se ha inventado el video podcast en Spotify. Aquí veis dos variables que están como conjugadas. Yo me voy a centrar en una, pero funciona exactamente igual con las dos. En azul veis la función de autocorrelación. Entonces, la función de autocorrelación indica cómo se comunican entre ellas las unidades segmentales. Pueden ser átomos o pueden ser chorizos de centímetros de largo, si queréis. O sea, depende de la escala. Vamos a empezar con la más sencillita, lo más chiquitito de todo. Los movimientos subsegmentales son los movimientos atómicos, las vibraciones de enlaces, los modos vibracionales, los modos, pues todo eso de lo que vimos en estructura de la materia que no le importaba a nadie. Con todo el cariño a la gente de estructura de la materia. Es que era bastante complejo en ese momento. Y ahora no va. No, estáis equivocados ahí. Y ahora vamos a hacer absolutamente lo mismo que hicimos en esa asignatura, y es meterlo todo dentro de un cajón y decir, todo va a el régimen de lo subsegmental, que experimentalmente es muy difícil de medir y no lo vamos a medir. Entonces, perfecto. Para polímeros concretamente existe un punto que es la temperatura de transición vítrea, la TG se conoce, que es la temperatura a partir de la cual el sólido deja de ser cristalino y pasa a ser amorfo, viscoso. Normalmente para polímeros estándar, polímeros industriales, comerciales, son a lo mejor menos 60 grados o algo así. Es la temperatura por debajo de la cual tú no tendrías propiedades viscoelásticas. Por encima de esa temperatura ya la tienes. Ojito, a lo mejor os confundo un poco. No es una transición de fase. No lo es. Ya está. Los siguientes movimientos que tenemos son de segmentos. Entonces son agrupaciones, podemos decir a lo mejor por hacer una analogía con el dedo. Son una agrupación de monómeros o de átomos, o como queramos llamarlo a nivel químico, pero ya veis que vamos absorbiendo la dependencia química para no centrarnos en ella, básicamente. Nosotros tenemos segmentitos. Pues esos segmentitos tienen un cierto tamaño y se relajan con un cierto exponente. Entonces, lo que hacen es tener unos movimientos en la escala
en la escala de longitud en la que están esos segmentos. Eso se Ajá. conoce como dinámica de Rouse y depende del peso molecular de la molécula. Ese exponente, ese decaimiento, esa pendiente, va a depender del peso molecular. Cuanto más grande sea, pues cuanto más grande sea el segmento, perdón, más lento va a relajar, porque mejor correlación tienen entre ellos los segmentos. Cuando tenemos moléculas súper grandes, como es en el caso de los polímeros, cadenas súper largas de millones de gramos por mol de peso molecular, las cadenas empiezan a notar la presencia de otro. Entonces ya sintiendo esas restricciones adicionales, digamos, pasaríamos de un gas ideal a un gas de Van der Waals, para los físicos, por así decirlo. Es como que ya no nos sirve la aproximación de que no se ven, porque sí se ven. Entonces hay un cambio de pendiente, hay unas restricciones adicionales al espacio conformacional, no pueden estar en el mismo espacio en el mismo tiempo, entonces la correlación se ve afectada. Entonces aparece lo que se llama dinámica de entrelazamientos, y eso le da un poquito de elasticidad a los polímeros. Todos los polímeros tienen un poquito de elasticidad por esto, pero bueno, en eso no me voy a centrar hoy, eso podemos hablar otro día. Y luego existen, cuando seguimos aumentando la escala de tiempo o la escala de temperatura, obtenemos movimientos longitudinales de toda la cadena a lo largo de ese tubo de potencial, que son el régimen de reptación, como si fuera una serpiente. Y finalmente, si se mueve todo el polímero como un todo, pues ya es difusión libre, ya es una difusión. Entonces, en el caso de los elastómeros, lo que ocurre es que los movimientos de reptación y difusión libre están restringidos por la presencia de unos nudos químicos que hacen en lugar de tener un ovillo estadístico, pues una red tridimensional. Entonces se estanca, se bloquean esos dos modos y como que se estanca el valor de la correlación en un valor constante que depende precisamente de cuántos nudos tengamos, porque va a ser lo que nos va a estabilizar la función de autocorrelación. Entonces nosotros queríamos ver esto. Dijimos, ¡buah! ¡Qué guapo! ¿Con qué técnica puedo yo medir esta mierda? Dime. Para que yo me haga una idea, entonces entiendo, siguiendo el símil con la mano que he hecho antes, que el régimen 1 sería como los átomos de nuestra mano, que el régimen 2 sería qué es lo que pasa o qué estructuras se forman cuando se juntan los átomos, el 3 sería como mover el dedo con todas las falanges que tú puedes, y el 4 sería como mover toda la mano entera. Algo así, pero lo único que no me ha gustado, perdón, muy pijo, Sí, claro, es que los átomos serían el régimen 0. Ah, ok, vale. ¿Vale? O sea, tú sabes que los polímeros están formados por unidades, por monómeros. Un monómero multiplicado 700 millones de veces. Pues, por ejemplo, cada uno de esos segmentos, en el caucho natural concretamente, son como 7 monómeros. Y cada uno de esos monómeros puede contener, me lo voy a inventar, me van a matar los químicos, pero unos 20 átomos, por así decirlo. No sé, me lo invento. De distintos tipos, con enlaces dobles, con carbonos, con hidrógenos. Sobre todo carbono e hidrógeno, pero a veces hay alguna movida rara por ahí. Entonces, ese segmentito tiene como toda esa química ahí metida de 7 monómeros, de 10 monómeros, de 2 monómeros, depende de la estructura química. Entonces nosotros queríamos, como os digo, queríamos medir esto y decimos, hostia, ¿qué técnicas necesitamos nosotros para medir esta movida? Pues está guapísimo. Bueno, pues si os interesa un poco más, os invito a que miréis espectroscopía dieléctrica. Perdón, que no me salía el nombre. Yo ahora estoy intentando medirlo con eso y todavía no tenemos nada, pero bueno, espero poderlo contar pronto. Y esa es con la que más lo ha medido la gente, digamos, en la literatura. Nosotros utilizamos lo que se llama, bueno, nunca sé traducirlo bien al español, pero bueno, RMN cíclico de campo rápido. Lo que hacemos es cambiar el campo magnético que aplicamos a la muestra para poder ir recorriendo toda esa curva. En lugar de ir cambiando el tiempo o la temperatura, lo que hacemos es cambiar todo el rato el campo magnético. Y en Darmstadt tienen un cacharrito bien chulo que lo que hace es tener, a partir de aplicar el principio de superposición tiempo-temperatura, no sé si conocéis eso, pero si no lo conocéis lo puedo contar en otro momento. ¿Tiempo-temperatura? Sí, tiempo-frecuencia, me da lo mismo. Superposición, eso. Vale, no, es que estaba pensando en principio de incertidumbre y he pensado que era como el energía-tiempo o algo así. No. Pero es otra cosa. Es mucho más sencilla, es mucho más sencilla en realidad.
También lo vemos en el paper, entonces está explicado, pero eso si queréis nos metemos otro día, porque si no me voy a tardar mucho en explicarlo y tal. Entonces, aplicando eso, puedes llegar a ver como 10 o 15 órdenes de magnitud en tiempo, y es súper increíble, la verdad. O sea, es la técnica que te permite ver un rango más amplio de toda esta curva. Porque nosotros con el RMN que utilizamos, con los experimentos de múltiple coherencia cuántica, solo medimos la parte rosa de la imagen. Insisto, para los que no veis la imagen, pues la parte en la que la función de autocorrelación se ha estancado. Entonces nosotros eso es lo único que somos capaces de medir, por así decirlo. Que está guay, porque ya sacamos un montón de información de ahí, pero lo que queríamos ver es precisamente todo este porro que os acabo de contar. Pero, Dime. o sea, todo esto que estáis descubriendo, que es la manera de ver este proceso, ¿tiene alguna aplicación o que si descubrís que como que podéis jugar con un rango mayor, a la hora de aplicarlo a un caucho o algo a lo que sea, puede ser una gran diferencia con respecto a alguna propiedad o algo? Nosotros lo que hemos visto, y haciendo un poquito spoiler, para lo que vale es para, hablando mal y pronto, decirles a los que hacían las teorías que estaba mal hecha. O sea que un poco para eso es para lo que uno de los resultados que ha servido para esto es un poco eso, decir, oye, los cálculos que estamos haciendo con teoría, con simulación, con tal, tienen que tener en cuenta efectos que a lo mejor no sé, o sea, se habían despreciado de decir, este término a lo mejor no es importante. Pues es una cosa muy típica que se hace cuando tal. Y hemos comprobado que uno de ellos era más importante de lo que parecía. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido medir esta curva y ya paso al resultado, para distintos grados de entrecruzamiento, es decir, para distintos proporción de nudos. Y hemos ido desde un rasgo súper bestia, de una que es prácticamente no tener nada, a una que está mega entrecruzada, con un montón de casos entre medias para chequear, pues, esto es un poco método científico, pues para no tener únicamente dos puntos o dos curvas, sino que poder ver si es una transición suave, si tienes como una separación en dos fases, si tienes, pues bueno, cómo es el proceso, por así decirlo. Y lo que observamos... O sea, Dime, perdona. Has llegado a poner los huevos sobre la mesa, ¿no? Es decir, a ver si espabilamos un poquito, ¿no? Y empezamos a hacer las cosas bien. Un poquito. Esto... O sea, porque es un resultado muy poco esperado. O sea, esto es una cosa que no está en el paper, porque en el paper suele contar lo que sale bien, pero aquí lo que pretendíamos era juntar la parte rosa, medida por un RMN, con la parte azul, o sea, con toda la pendiente tal, de los modos que os he contado, con el plató del experimento de RMN nuestro. Entonces ese era el objetivo. El inicial. Luego no se ha conseguido eso, porque por límites experimentales de cada una de las técnicas, pues no se ha podido hacer eso. Pero se ha visto otra cosa, que era como, ostras, esto es algo que está relacionado con el espacio conformacional, en plan con todas estas cosas que yo os estoy contando, que al final, pues más o menos os la creéis, porque no tenéis otra cosa que decirme mayormente. Pero que hay que comprobarlas experimentalmente o validarlas teóricamente. Todas estas teorías tienen que satisfacer una cosa tan tonta como que se conserve la energía, por ejemplo. Y eso se comprueba, y eso se hace, y eso se ve. Y es una restricción importante a la hora de hacerlo, y no es la única. O sea, yo es que en teoría no soy experto, pero en teoría de esto, vamos, ni en teoría de nada, en verdad. Pero... Fer, Dime. Una pregunta. Aunque ahora que has dicho eso, igual es más cabrona de lo que me pienso. ¿Qué energía se conserva? Porque alguna vez has hablado de la elasticidad entrópica, de la elasticidad que se debe a energía, pero hasta donde yo sé, a mí ahora mismo de termodinámica se me vienen 3 energías a la cabeza. Entonces, ¿es alguna de ellas? O sea, yo con energía de Gibbs y energía de Helmholtz. La de Helmholtz se te va a conservar de forma trivial, porque tienes una parte elástica, vale. y la que no se te disipa la que se te disipa porque no es de forma elástica, se te va en Gibbs en forma de calor. Entonces esa es fácil, en plan, la que no te salga de un lado te sale del otro. Okay. Y la energía interna es también, es un poco la que tienes que conseguir tú que con tu teoría se conserve. Es decir, oye, no puede ser que tengas un mecanismo aquí que te dé como al infinito, cosas así y tal.
para explicar el fenómeno que tú observas, que es que nada explota. O sea, tú observas que se conserva. Tú observas, o bueno, si Bueno, no si hay se un infinito, conserva, lo restas y ya está, y exacto, desaparece. le restas un infinito menos otro y ya está. O sea, que lo que observas, me refiero, al final, ¿puede ser una violación de la conservación de energía? Puede ser, pero si lo es muy leve. O sea, porque no. O sea, sería algo muy grosero. Sería algo que se debería observar de forma Ya. muy fuerte. Y como estas otras cosas, pero como os digo, tampoco en eso me puedo meter demasiado, en plan, porque no quiero cagarla. Es en lo que quiero hacer mi postdoc. O sea, me gustaría mucho especializarme en esto. Pero bueno, tengo más opciones ahí abiertas. Total, que aquí lo que vimos fue fue cambiar el grado de entrecruzamiento. Entonces, hice un dibujito que es básicamente lo que yo quería que fuera el graphical abstract, pero como no soy el corresponding author, pues no lo elegí. Es así de simple, también la ciencia a veces. En la que veis, os muestro simplemente dos curvitas, ¿vale? Para los que estáis en formato audio, vemos las mismas curvas de antes, lo único con su máximo en la TG, en la temperatura de transición vítrea, como veis en la gráfica anterior, los modos de Rose, un decaimiento exponencial lineal, y una de ellas se desvía. ¿Por qué? Por los entrelazamientos, lo hemos dicho antes, porque las presencias de las otras cadenas hacen que aparezca una cosa que se modeliza matemáticamente como un tubo de potencial, que no es más que el espacio restringido por la presencia de las otras cadenas. Se modela como un tubo de potencial porque es sencillo y porque funciona, pero podría ser cualquier otra forma, si tuviera las mismas simetrías y las mismas ventajas matemáticas. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos muy poco entrecruzamiento? Os lo acabo de decir, que esa dinámica pasa a otro régimen, cambia la conformación. Y vemos ese cambio dependiente, desde rows hasta entrelazamientos. Pero cuando tenemos mucho entrecruzamiento. Te ha preguntado que qué son el eje X y el eje Y. Ah, vale. El eje X es el tiempo, ¿vale? Es la escala de tiempo, lo mismo que veíamos antes. Está reescalada, por eso no le he puesto valores, porque está reescalada y no tiene un significado físico, ya está. Y el eje Y está relacionado con la función de autocorrelación, pero el observable que nosotros calculamos no es la función de autocorrelación, es el tiempo de magnetización. Y concretamente a partir del tiempo de magnetización se, entre comillas, calcula la función de autocorrelación a partir de la susceptibilidad magnética. Entonces, eje Y, susceptibilidad magnética, eje X, tiempo. ¿Vale? Vale. Vale. Y aquí lo que vemos es eso, que en el azul se restringe el espacio conformacional por la presencia de muchísimos nudos y el movimiento que tienen los segmentos entre cada uno de esos nudos está mucho más restringido que en el otro caso. Entonces no es capaz de explorar ese espacio conformacional que está restringido. Y más o menos hasta aquí. Yo no quería contar mucho más. No sé si me he extendido demasiado o no. Venga, vale, va. Pues ahora voy a hablar yo de mi tema, que aquí vengo a hablar yo también de mi libro, en este caso de mi tesis, pero antes y mucho más importante, tenemos preguntas del anterior programa que hicimos. Disclaimer de siempre, nos encanta mucho que nos hagáis preguntas. Toda pregunta es bien. Cuantas más preguntas, más felices nos hacemos. Cierro disclaimer. Nos preguntaron por cosas de antenas, porque yo en el programa pasado empecé a hablé de las antenas de ALMA en Chile, que es un conjunto de antenas que están dedicadas para observar ciertas regiones del cielo muy especiales. De nuevo, eso está explicado en el anterior programa. Entonces, hablando de las antenas que utilizamos nosotros los astrónomos para coger los datos, nos preguntaron, ¿pero una antena no puede emitir ondas en una sola dirección? Tipo en una semiesfera. Una cosa a aclarar primero. Lo primero es que las antenas que nosotros utilizamos están especializadas en recibir las ondas. A nosotros no nos importa cómo emita nuestra antena. Nos importa toda la información que podemos recoger de esa antena. Nos importa saber que la antena está apuntando a una región del cielo que nos interesa y que esas ondas nos lleguen y las vamos a recibir con la mayor calidad posible.
nos da un poco igual cómo emita la antena. Lo importante es que nos llegue la información de la mejor manera posible. Pero, hablando de cosas de antenas, de esto Dani maneja un poquito más que yo, porque es cosas de mates. Dani, para adelante. ¡Qué mentiroso! Qué mentiroso. Ah, bueno, las cosas de mate sí. He dicho cosas de mates. Ahora Esto lo resulta que sabe eres. porque ya he hecho la intervención antes. Ahora, eso es verdad, eso es verdad. Ahora resulta que eres un teleco, Dani, ¿eh? Y de No, pronto, capullo, cómo me ha degradado aquí. A pelacable, pelantenas. Pelantenas. Si tienes un problema con la tele, lo arreglo en un momento. Con un par de ecuaciones se lo arreglo, pero... A ver, es verdad que antes he comentado que como iba a hablar de una curiosidad matemática de las antenas, que bueno, que la forma de que sean parabólicas, lo típico de una antena parabólica es que las parábolas, el objeto matemático parábola, que es esto que veíamos en el cole, que es como así para arriba, tiene la característica, la propiedad de que todos los rayos que entran hacia abajo, perpendiculares, digamos, bueno, paralelos, no sé, es que ninguna de las dos es correcta, pero hacia abajo de la antena, da igual donde den, van a acabar todos, van a converger en el mismo punto. Por eso las antenas parabólicas de la tele y estas cosas tienen como un bracito así que mira hacia la antena, porque ahí es donde todos los rayos que llegan de lejos rebotan y ahí está el receptor de toda la información. Entonces por eso son parabólicas, por eso reciben bien. Dani, Sí. los rayos llegan siempre perpendiculares a la antena para que la reboten de la manera adecuada. No, Ya, o sea, creo. sí, entiendo, pero, o sea, perpendicular A la superficie. Al vértice. al plano tangente a la antena En el vértice. Sí. Eso es. Claro, Yo entendía por eso la lo incomodidad. Yo entendía la incomodidad de Dani al decir que algo es paralelo a una parábola. Es como, ¿en qué punto? Claro, ¿qué Porque pasa? en una recta es muy fácil. No, está bien, está ¿Ves bien. cómo Dani sabe más? Es que ya lo he dicho todo. Sí, o sea, entran así, entran para adentro. Pa' dentro. Como cuando pones un cuenco debajo del chorro de agua del grifo, pues igual, así, para No, adentro. no lo pones de lado. Cuchara No lo pones de lado, lo pones para adentro. Igual. O sea, Para adentro, eso es. Pues eso yo lo de decir perpendicular paralelo era como, pero bueno, está bien, se entiende, se entiende. se entiende. Si la gente lo ha entendido, yo contentísimo, entran perpendiculares o llamadlo como os dé la gana. Pero si lo entendéis, me parece maravilloso. Y luego, Fer, porfa, si me puedes poner la imagen. Sí, Es una cosa que quería aquí la comentar tienes también ya. al hilo de lo de las antenas. Pero claro, la puntualización que ha hecho Álvaro es importante, que las antenas de los telescopios no están hechas para emitir, sino para recibir. Pero volviendo al tema de si una antena no puede emitir en una sola dirección, ¿está la imagen, Fer? Sí, ya la tienes. Pues si veis la imagen, esta imagen, que desde aquí le voy a dar gracias a Luis Garay, que es el autor de esta imagen y de estos apuntes, que muy amablemente tiene colgados en internet de libre acceso, así que me tomo la libertad de usar esta imagen. Lo siento, Luis, si no te parece esto bien y estás por aquí, pues si no te parece bien, tienes una semana para responder, si no, suponemos que te parece bien. Y ya si está. estás por aquí, quedas formalmente invitado a grabar un programa. Ya está. Ya lo he dicho. Bien dicho, ¡buf! Empezamos fuerte. Igual para Esto no esto. tiene fecha límite de respuesta, ¿eh? Exacto, tú cuando quieras, con Rey. la calma. Es tu casa. Lo de quejarte de coger la imagen, sí. De venir cuando quieras, eso, cuando te apetezca. Entonces, si veis, eso sí que es un esquema de cómo emite una antena o una partícula acelerada. Las partículas con carga eléctrica que tienen una aceleración, que su velocidad cambia, emiten radiación electromagnética, que son ondas de radio, ondas de wifi, luz, lo que sea. Entonces, cuanto más rápido sea la aceleración, o cuanto mayor sea, bueno, por ahí hay unas formulitas, digamos que según cómo esté acelerada esa partícula, hacia dónde emite los rayos, la luz, son esos lóbulos que se ven en la imagen. Como veis, hay unos chiquititos perpendiculares hacia donde a los más grandes o a uno de los ejes, y esos dos más grandes, cuanto más rápido vibre, se van juntando más y más hasta que convergen en uno solo que estaría en el centro de esos dos, en la imagen. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues sí, las antenas, según cómo se construyan, pueden emitir más o menos en una sola dirección. Luego tenéis que imaginar que eso en realidad no es así, sino que gira hacia adentro, hacia afuera del papel, bueno, de la pantalla en este caso, y es como una especie de cono. Pero eso es, pues si lo cortásemos por la mitad, lo que se vería, igual que una sandía. Si la cortas por la mitad, ves las pepitas, pero en realidad la sandía es La sandía hay que entera. girarla para verla entero. Claro. Eso es. Entonces las antenas sí emiten más o menos en una sola dirección, pero como ha dicho Álvaro,
las de Alma, a las que iba dirigida esta pregunta por el episodio anterior, no emiten, reciben. Claro. Entonces, pues eso, Guay. ya está. Pues Aquí el vuelvo intermedio. a poner a Álvaro. No, me ha parecido guay, la verdad. O sea, y además esto, Trabajo bien. una cosa improvisada, Venga, lo hemos pasado Sí, putas claro. con el internet. A ver si podemos grabar el resto Claro. del programa. A ver, a ver cómo va la cosa, sí. pues dale, Álvaro. Venga, pues voy hablando yo. Pues nada, como comentaba antes, el tema del que voy a hablar hoy es de mi tesis, que de hecho creo que en todos estos episodios no lo he tocado ni por asomo, mi tesis. De su libro. Claro, hoy vengo a hablar de mi puto libro. Bueno, estoy hablando de astrofísica, así que para mí ya es mucho. Ya En cuenta. fin, la cosa es, yo hoy vengo a hablar de mi tesis. Yo, por si no recordáis, yo estoy haciendo una tesis doctoral en Madrid, en el Centro de Astrobiología, y ahora estoy en Chile para completar mi tesis, para unos datos súper chulos con las antenas de ALMA, de las cuales hablé en el episodio pasado. Entonces, mi tesis. Si yo quiero decir una frase corta y bonita y como wow, es que mi tesis se basa en ayudar a explicar cómo se formó la vida en la Tierra. A ver, ese es el título bonito, o sea, la frase bonita. Mi tesis quiere ayudar a responder a esa pregunta. Pero diréis, vale, pero tú eres físico, tú observas cosas en el espacio, ¿cómo eso va a ayudar a cómo se formó la vida en la Tierra en el pasado? Pues lo primero es hablar un poco del pasado de la Tierra. Se sabe que nuestro planeta, cuando se estaba formando, era una bola caliente de lava. Digamos que cuando se está formando un planeta, tenemos un montón de polvo que está dando en forma de disco, que está dando vueltas alrededor de la estrella, y los planetas se van formando por la gravedad, son trozos de roca que se van haciendo cada vez más y más y más y más grandes. Pero claro, como tienes polvo por todas partes, hay una época donde caen un montón de meteoritos a la Tierra. Entonces, cuando la Tierra se va enfriando, que es cuando se van creando los océanos, es cuando realmente esos impactos de meteoritos pueden cambiar un poquito la composición de lo que se ha hecho la Tierra, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de este momento, cuando se generan los primeros océanos en la Tierra, cuando se va enfriando ya poco a poco se genera el caldo de cultivo que nosotros queremos para que luego se forme la vida, que es la palabrota se llama, es cuando se empieza a crear la química prebiótica, que es la química, es las moléculas y las reacciones de las cuales posteriormente surgirán organismos complejos y empezará la vida. Entonces, la pregunta, estas moléculas iniciales que se generan cuando ya tenemos los primeros océanos con los impactos de los meteoritos y todo eso, ¿de dónde vienen? O sea, ¿estaban ya en la Tierra? ¿O esos impactos de meteoritos ayudaron a traer los ingredientes necesarios para que estas moléculas se formaran en la Tierra y luego ya todo evolucionara hasta lo que tenemos en el día de hoy? Pues para responder o para ayudar a responder a esta pregunta, mi tesis va a intentar ayudar a responder a esta pregunta, pero primero tenemos que hablar de dos teorías que intentan explicar cómo aparecieron las moléculas complejas prebióticas en la Tierra. Está la síntesis endógena y exógena. Endógena, que es la primera palabrota, sostiene que las primeras moléculas complejas orgánicas se formaron por procesos terrestres, es decir, que ya estaba todo en la Tierra, pero la Tierra, debido a los volcanes que tenía y a la tectónica de placas que había, pues básicamente hacían un poco de batidora y les daban la energía les daba la energía a esas moléculas que, unidos a que estaban en un océano, ayudaba a generar el caldo de cultivo para que se juntaran los átomos creando moléculas. Disclaimer, en astroquímica, que es el campo donde yo trabajo, que es todo esto que estoy explicando, una molécula compleja son más de 6 átomos. Si yo era un químico orgánico o un biólogo, se reirían. O sea, 6 átomos es una molécula súper sencilla. Súper sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros 6 átomos es muy complicado. Esa me la sé hasta yo, ¿eh? ¿El qué? Digo que una molécula de 6 átomos me la sé hasta yo, ¿eh? Claro. El metanol, hay muchas. La cuestión es que para nosotros esto es complejo por los regímenes en los que buscamos. No, 4 carbonos. Entonces, ¿el qué? Que dice que el... No, el metano son 4 átomos.
Ah, son 4 átomos. metanol, Ah, CH4, son este 5 es el átomos. H, Dani. Metano, metanol. metanol. Vale. Metanol. Sí, sí, Metanol. sí. Es que también entendido metano. No, Dejéis metanol. ahí un montón. CH3 Metano o hay H. mucho. Y digo, joder, ha ido a decir justo la que La que no es, no, metanol. Si he dicho metano, no quería. No, metanol, sí, sí, Perdón. sí. Así me No, gusta que me lo estéis he oído yo mal. escuchando al detalle. Perfecto. Hombre, por Ahí, supuesto. a decir, mira, lo ha dicho mal. No, está guapo, Bueno, es que está muy curioso. Dale. entonces, ¿qué es lo que pasa? La síntesis endógena, como estaba comentando, intenta explicar cómo estas moléculas complejas, entre comillas, aparecieron en la Tierra. Entonces tenemos la síntesis endógena y luego la exógena. La exógena básicamente intenta explicar que los impactos de los meteoritos que comentaba antes son muy, pero que muy importantes para que se formaran estas moléculas complejas orgánicas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que los meteoritos pueden tirar a la Tierra, o cuando se estrellan contra la Tierra, esos meteoritos pueden enriquecer la Tierra. Porque digamos que esos meteoritos están hechos en una fase anterior a la que se está formando la Tierra. Entonces, esa fase es distinta, así que pueden estar enriquecidos de materiales distintos. De hecho, los meteoritos se cree que ayudan muchísimo a ayudar con toda la contribución de agua que puede explicar los océanos en la Tierra y en otros objetos planetarios, digamos. Entonces, síntesis exógena. Estos impactos de los meteoritos fueron clave para formar las moléculas. Aparte de por todo lo que enriquecía en la Tierra, esos propios impactos generaban una energía en la superficie terrestre muy grande que también podría haber ayudado a generar las reacciones correspondientes para luego formarnos a vosotros. Entonces, básicamente las síntesis exógenas, como vamos a ver, está muy bien que la Tierra tuviera volcanes y tectónicas de placas y que estuviera a la distancia adecuada de la estrella. Todo perfecto. Pero que los meteoritos también hicieron cosas. Entonces, vale, ¿cómo sabemos que los meteoritos podían traer moléculas complejas o no? Esto es importante porque yo he dicho que esto es como una introducción a mi tesis. Yo detecto, mi trabajo es detectar moléculas en el espacio. ¿Cómo eso tiene que ver con los meteoritos y con los planetas? Porque todo esto es un proceso. Fer, imagen, porfa. ¿Oído? Vale. Aquí la tienes. Vale, perfecto. Entonces, en esa imagen se ven como 4 etapas, que es cómo generar un sistema planetario, básicamente. Voy a intentar explicarlo con detalle. Para los que lo estáis escuchando esto solo en formato audio, intentar cerrar los ojos e imaginaros lo que estoy diciendo. A ver No si os estáis durmáis. conduciendo, no No cerréis os los ojos, por favor. No cerréis los ojos conduciendo. Gracias por avisarlo, Álvaro. Nos estábamos jugando la denuncia. For legal reasons, no Es que más recomendamos malo, por cerrar los favor. ojos. Qué chiste más malo. Las cuestiones, para intentar imaginárnoslo. Nosotros tenemos una nube molecular. Una nube molecular es la típica imagen de un montón de polvo en el espacio flotando, de un montón de colores, como la nebulosa del Cangrejo, por ejemplo. Estas nubes moleculares pueden provenir de remanentes estelares, o sea, una estrella que estalla y al morir deja un remanente. Eso puede ser una nube molecular. Básicamente, polvo en el espacio, flotando. Como cuando barrís la casa y puede salir un montón de polvo, pues todo eso flotando en el espacio, básicamente. Esas nubes putada. moleculares es la primera etapa del dibujito que ha enseñado Fer. Esa primera etapa es digamos, la gasolina que luego va a ayudar a que se generen estrellas. ¿Por qué? Porque esos polvos que están flotando en el espacio, esos granos de polvo, por gravedad se van a ir atrayendo poco a poco. Entonces, al irse atrayendo poco a poco, esos granos de polvo cada vez se van a atraer más y van a generar objetos muy grandes, en este caso las estrellas. Esto puede estar ayudado por explosiones cercanas que pueden hacer que con esas ondas, esas nubes moleculares, se condensen mucho más rápido. Entonces, cuando se condensa una nube molecular, tenemos ahí la segunda imagen, que es lo que se llama una región de formación estelar. ¿Vale? ¿Por qué se llama así? Porque, como su nombre indica, es una región donde se empiezan a formar estrellas. Esa propia nube molecular se condensa, se comprime y genera un grupo de estrellas. Luego, si nosotros hiciéramos un poquito de zoom en una de esas estrellas, lo que tendríamos es que la nube sigue cayendo hacia las estrellas, pero lo que sucede es que como esa estrella también empieza a rotar,
y se genera un disco alrededor de esa estrella. Entonces ese disco se va llenando de polvo de la nube molecular. Ahí es donde tienes tú una estrella y alrededor rodeada de un disco de polvo, que es lo que es lo que en un futuro será el disco protoplanetario, que es donde van a salir los planetas. Entonces, de ese disco, que eso ya es como la tercera fase en el dibujito, ese disco que está rodeando a la estrella, es importante porque de ese disco es de donde salen los meteoritos que luego acaban cayendo en la Tierra. Son cuando se empiezan a formar los planetas también se generan objetos compactos de menor tamaño que luego empiezan a dar, que luego están por ahí danzando, digamos, en el disco protoplanetario. Y luego al final ya tenemos el sistema solar o el sistema planetario ya formado. Son 4 fases, lo que yo he dicho: nube molecular, región de formación estelar, una estrella en formación o disco protoplanetario y ya nuestro sistema actual. ¿Vale? ¿Cómo se enlaza esto con lo de los meteoritos que explicaba antes, de que los meteoritos son importantes? Porque lo que voy a hacer en mi tesis es comparar el contenido de ciertos meteoritos que se sabe de cómo están hechos, o sea, se sabe su composición, las voy a comparar con nubes moleculares y regiones de formación estelar. Yo lo que quiero ver es esas moléculas de las que he estado hablando, que son clave para la formación de la vida en la Tierra, si yo las puedo detectar en una nube molecular o en una región de formación estelar. Entonces, estoy intentando ver si hay química prebiótica en el espacio. Básicamente hay gente que por supuesto se está dedicando a ello, no soy el primero, pero la idea de mi tesis es, vale, vamos a detectar todo lo que podamos en nubes moleculares y en regiones de formación estelar y vamos a ver si esas moléculas cambian. Es decir, tenemos la misma cantidad de moléculas en una nube que en una región de formación estelar, que en un planeta, digo que en un meteorito. O sea, todo esto nos puede ayudar a conocer si una nube molecular puede ser realmente donde se creen esas moléculas complejas que luego acaban cayendo a la Tierra en forma de meteoritos. Joder, Estoy a hacer, puedes quitar la imagen. madre mía. Entonces, Hay que tener hobbies, ¿eh? Esto es una ¿qué es lo que cosa sucede? realmente compleja. O sea, no sé si más o menos se me ha entendido, pero es un poco como enlazar. Esto, por ejemplo, es una idea de tesis, digamos, ¿vale? Todo esto es una introducción para que sepas por qué lo hacemos. Yo lo que hago en mi día a día es yo con las antenas de ALMA, que estaba explicando la otra vez, apunto a estas nubes moleculares o regiones de formación estelar que emiten sobre todo en el radio, que porque emiten en el radio y todo eso lo podría explicar en otro programa. Entonces, básicamente, detectamos esos espectros y con esos espectros podemos detectar qué moléculas tenemos. Y mi tesis se basa en eso, en intentar correlacionar qué pasa. Hay metanol en esta nube molecular. Hay la misma cantidad en una región de formación estelar, que es el siguiente paso de la formación de un sistema planetario. ¡Ostras! Y en este meteorito. Entonces, intentamos correlacionar todo para ver si efectivamente estas moléculas claves para la formación de la vida en la Tierra se crean ya en las nubes moleculares o no. Esto es la intro de mi tesis. Qué guay. Joder. A mí me ha gustado mucho una cosa, me has desbloqueado recuerdos, sobre todo con la primera parte, de que un pequeño curso que hice en el Palacio de la Magdalena, en Santander, ¿fue antes de hacer el máster o después? Ya no me acuerdo exactamente, pero fue un verano, una escuela de astrobiología que organiza la WIMP y el CSIC. Y nada, que hablaban de lo de la química prebiótica y las hipótesis endógenas, ¿has dicho? ¿O he dicho mal la palabra? ¿Endógenas o exógenas? Las endógena y exógena. Eso es. Como que lo tenía mega aparcado en mi cabeza. Y joder, la verdad que las charlas estaban súper chulas y explicaban un poco todo esto de lo que has estado contando. Realmente más atrasado, porque era en el año 2019, entonces ahora imagino que se sabe mucho menos. O sea, al contrario, perdón, que se sabe mucho más. Pero que el contexto es más o menos el mismo. ¿Te imaginas? Ya, que hubiéramos ido para atrás. No. Sí, o sea, toda esta introducción. No, pero toda esta introducción, o sea, es en lo que se va en la astroquímica. Claro. O sea, yo soy astrofísico y hago astrocosas, pero ese nombre de astroquímica ya te quiere decir que está un poco más cerca de la química. De intentar estudiar moléculas complejas para nosotros. Y eso, perdón. Y eso también. Eso también se puede joder con la voz, me cago en la puta. Eso también se puede correlacionar Bebe un poco. con química y con biología bastante fácil.
De hecho, yo estoy trabajando en el centro de astrobiología. Entonces, yo hago como la fase más primeriza de la parte de astrobiología y luego tengo amigos que hacen química y biología. Y voy a beber agua porque me estoy muriendo. Deberías, no Pero hay, sí. no hay ningún Entonces, tema tan tiene mucho importante, sentido. capullo. Agüita. Qué guay. Ya. No, pues a mí Es que me me gustaría. emociono y me ahogo. A mí me gustaría aprovechar para mandar un saludo a Carlos Briones, que creo que es investigador del CAP, o no sé si del CAP o de qué esto, que es divulgador, también divulga muchísimo, está muy activo en redes también y tal, y ha escrito muchos libros de divulgación. Y era creo que era uno de los directores del curso, alguno de los, como alguno de los que lo hizo. Joder, me has desbloqueado todo ese recuerdo, vaya, o sea, súper bien. Hace ya 5 años de eso. Bueno, casi. No, ¿qué coño? 2019, casi 6. O sea, en verano era 6 años. Que- Pero lo Madre recuerdo con mía. mucho cariño, sí, la es que verdad. parece que no, pero esta disciplina tienes que tocar varios palos para intentar entender un poco por qué. Porque como, vale, yo detecto moléculas ya, pero luego esas son importantes o no. Entonces ahí Que ya yo me- tienes que ver qué forman y qué procesos biológicos ayudan a formar. Entonces, Eso te iba a decir. en berenjenales divertidos. La multidisciplinaridad de este campo es brutal, porque yo venía a ese curso, era de los más, bueno, algunos de los más cercanos, pero yo venía de hacer cosmología simulada. O sea, no era nada de química, Mimito. nada de química prebiótica, nada de, nada. Era polarización del fondo Sí, cósmico de además, microondas. es bastante O sea, gracioso. Anomalías. Además, es bastante gracioso porque en nuestro campo es bastante útil tener químicos y biólogos al lado para decir, oye, esta molécula, ¿qué es lo que puede formar? ¿Cómo explico yo esta molécula? ¿Qué procesos luego puede hacer? ¿Cómo de importante es lo que estoy detectando? Entonces tienes que al final qué mecanismos, eh, sí. saber, Si saber pones, un poco a quién preguntar, si digamos. pones a un Bonito. físico, si Con pones a un exámenes, físico a hacer eso, básicamente le acaban sobrando y faltando átomos seguro. O sea, como, Pero es como, seguro. ¿de dónde ha salido el molibdeno? O sea, como antes no había molibdeno y ahora hay molibdeno. Pues de algún sitio nos lo inventaríamos, seguro. O sea, eso está claro. Molibdeno oscuro. Claro, molibdeno oscuro. Había un Y luego molibdeno también oscuro. una última chorrada. Si por lo que sea a alguien escuchando esto le interesa más cosas de mi tesis o quiere que explique más en profundidad o más cosas o le da curiosidad, que me lo diga, que yo estoy encantado de hablar de mi libro. Nos ha jodido. Nos ha jodido. Aprovechas el que tienes que escribir la introducción igualmente y la vas contando aquí. Es que Claro, tendría que haber hecho lo y mismo. castigo Yo con no sé. vosotros, ¿sabes? Yo no sé por qué no he hecho lo mismo. Es que sois un normal. O sea, ya está. Es lo que hay. Para la En fin, próxima. Para la próxima, literalmente. Claro. Eso es. Pues nada, Dani, ¿le damos? Pues ya. Pues Dani, ¿Ya? cuando quieras. Pues ala. Sí, a ver cómo vamos de gente. Ah, no tenemos nadie, perfecto. Mejor. Así puedo hablar tranquilamente. A ver, Queda todo grabado, ten cuidado. yo hoy, ya que he vuelto Álvaro, hoy voy a traer un problemita. Daba el agua. Voy a traer Si no- un debatito. Ya que lo hizo Fer la última vez, porque inspirado por ese formato y porque me encontré un vídeo de YouTube que dije, buah, que tema más guapo, pues voy a llevarlo para allá. Me voy a subir al carro. Entonces, la historia es la siguiente. Si las matemáticas existen en nuestro mundo o no. Uf. Resulta, os pongo en contexto. Os cuento un poco las dos vertientes, las dos ideas que hay. Una es la habitual, otra es la que descubrí en este caso. Que, bueno, no voy a decir mi posición, quiero que me digáis vosotros qué pensáis, tal. Si queréis discutimos un poco, argumentamos y luego digo pues, lo que opino yo, porque ya que lo planteo yo, pues quiero ser el último en decirlo. Perfecto, me parece bien. Tampoco mucho, pero lo mínimo. Sí. Pues sé más o menos lo que os voy a contar ahora. En matemáticas, normalmente asumimos que frases o cosas que estamos habituados, tipo existen infinitos números primos, es algo real y es algo que aplica a nuestro mundo. Vale. Pero eso se define, eso es una corriente filosófica que se llama realismo matemático. Existe otra variante, la opuesta, que se llama ficcionalismo. Bueno, no sé si es ficcionalismo, pero en inglés es fictionalism, o sea que ficcionalismo. Que lo que dice es que en realidad las matemáticas como tal, ese tipo de aseveraciones no tienen sentido en el mundo en el que vivimos, sino que solo tienen sentido dentro de un mundo abstracto que no es real. Es decir, que decir existen números primos es incorrecto. Lo que habría que decir es algo así como Hay muchos. en un sistema aritmético
No, ponerlo en el contexto. Ahora pongo un Vale. ejemplo para que se entienda mejor. Habría Ok. que decir algo como, en un sistema aritmético donde sabemos que existe una suma y existe una división entre números, existen infinitos números primos si se dan estas condiciones. La analogía que yo vi que me gustó mucho es como decir que existen infinitos números primos es como decir que Superman puede volar. Ujú. Superman, en su universo, en el universo en el que existe Superman, puede volar, está claro. Pero eso no implica ni que Superman exista en nuestro universo, ni que Superman pueda volar en nuestro universo. Sino que es una realidad separada. Vale. O sea, Dime. estás Lo diciendo entiendo. que esa corriente dice que hay un universo que es el universo de las matemáticas y que siempre que hables de ello tienes que ser muy específico con qué universo estás hablando. No es como un universo, no es un universo físico como el nuestro separado de este, Ya. sino que es un ente abstracto que no tiene conexión real con el mundo en el que vivimos y que O en sea- realidad en nuestro mundo no existen infinitos números primos. Porque a eso, ver si lo he entendido, el hecho de que Dani. existan infinitos números primos, dime. Perdón, termina. Y ahora te digo, perdón. A ver, que el hecho de que existan infinitos números primos presupone, primero, que hay números, que existe la adición de números, que existe la división entre números y que al final existen los números primos y que hay unas ciertas reglas de la aritmética que nos permiten llegar a esta conclusión. Pero que no es algo real, es decir, que no existe un 2 en nuestro mundo. Tú puedes tener dos Vale, palos, eso, vale. dos huevos, dos cuencos, pero el 2 como tal, El 2 como como número, suma de no es 1 algo que más exista 1 aquí. no es algo que exista. Pero, O sea, existe la cantidad de cosas a la hora de contar, claro, pero lo que es que tú 1 puedes más representar 1, como 1 2. más 1 igual a 2 es un poco el lenguaje que utilizamos para describir que tenemos dos cosas. Claro, O sea, va un poco pero por no ahí. significa que existan, sino que Nosotros las dentro de un sistema llamamos así. aritmético, dentro de tal, eso es. ¿Cómo Pero decir? Entonces es un poco teoría del lenguaje, ¿no? Es como Wittenberg, en plan, Wittenberg, no sé cómo se pronuncia. Pero como que las... Wittgenstein, eso, Qué gracias. fuerte. Ese, no, pero ese. O sea, por si alguien lo busca en Es ese, Google, que ¿no? no busque Wittenberg, que busque Wittgenstein, eso es. De la teoría del lenguaje, que las cosas. Wittgenstein. o algo Wittgenstein, así. eso es. Con W al principio y dos T's. Que las cosas existen cuando empiezas a nombrarlas. O sea, que los colores no existen si no eres capaz de ponerles un nombre, porque no puedes apuntar a ellos desde nuestro, entre comillas, mundo. Porque no. O sea, bueno, Hombre, en ese caso Wittgenstein estaría en la posición opuesta. Sería realista, porque en el momento en el que tú defines el 2, automáticamente el 2 existe. cobra sentido. Eso Tiene propiedad de ser, se convierte en algo ontológico por naturaleza propia. Eso es. Lo que dicen estos es Pero- que no. Claro. Entiendo las Algo dos posturas, no lo sé. Dale, Álvaro. Vale, Me gustaría yo tengo que un- se te vaya decantando por alguna. No sé si Por será ejemplo, posible, pero. Y venga. no sé si vale o no vale. La gente que defiende que lo de las matemáticas tienes que es como un universo aparte y que solo son, digamos, que es un concepto y que no lo puedes asemejar a la vida real, digamos. Eso es un poco, para mi punto de vista, eso es un poco mentira, porque si tú tienes un plato o dos platos, tú ves que no es uno, sino que es dos. Ahí estás distinguiendo matemáticamente hablando. El pero, uno del pero dos, lo estás claro. comparando con la realidad. Pero no estás distinguiendo matemáticamente, ¿no? Estás distinguiendo físicamente. Pero- Porque tú tienes. Pero o estás sea, distinguiendo, pero sí. tú puedes distinguir, sin hablar de números, tú puedes ver un plato y ver dos platos y ver que son dos sistemas diferentes. Sí. La cosa es, ¿existe algo como el 2? No dos platos o dos cuencos, porque eso está claro que existe porque son realidades físicas, sino si el 2, como ente, por ejemplo, o la suma, tienen que existe. sentido. O sea, Y no es son un solo... concepto de pareja. Ajá. O sea, para mí sería el concepto de pareja. Ese 2 existe porque tenemos dos X, o sea, dos lo que sea de lo mismo. Pero necesitas lo que sea. Entonces, cuando tú Esa es tienes la un par de mierda. sillas, sabes que esos dos. Por eso va por ahí o sea, porque necesitas el lo que sea. Que yo estoy un poco de acuerdo contigo, Álvaro, porque no lo sé, estoy un poco entre medias, porque entiendo por Pero qué, es que por qué necesitas el lo que sea, Álvaro. O sea, cuando dices Voy a hacer una aclaración, ¿vale? No sé si os ayudará, pero es una cosa que no quiero que se me olvide decir. A efectos prácticos, Ajá. da igual. Claro, ¿vale? claro. Quiero decir, a Sí, la hora de hacer no cuentas y va a hacer cambiar. matemáticas da lo mismo. No va a cambiar Lo nada. único que te dicen es que no digas que hay infinitos números primos o que
un porcentaje es lo que sea, sino que digas que, bueno, dentro del marco de la aritmética habitual, no sé qué, en ese contexto existen infinitos números primos, ¿vale? Pero Claro, pero efectos realmente, prácticos es lo mismo. concretamente los Pero números primos, si ni Es un siquiera eres. ejemplo. Claro, claro, pero si ni siquiera eres capaz de demostrar si existe un número, ¿cómo te vas a plantear si existen infinitos? O sea, me parece un Ya. problema como más complejo todavía. Es como, primero deberías demostrar si existe el 2 o no. O sea, si lo puedes hacer, demostrarlo. pero es que es complicado porque Y es luego que ya ahí ya. plantearte pues todos esos. Perdón, Álvaro, Yo lo dale, que. dale. No, no, que lo que se me está pasando por la cabeza es. Ya no es una cuestión del universo de las matemáticas, es una cuestión del lenguaje, creo Sí, yo, yo porque creo que si sí. nos vamos, en vez de a los números, a palabras, por ejemplo, pareja o comunidad o grupo de gente, ahí ya implica que es más de uno y ahí ya tienes que distinguir qué es uno de qué es dos, tres, cuatro, cinco. Y tú estás hablando de un lenguaje. Y ese grupo ya puede ser un grupo de lo que quieras, da igual qué objeto sea, sabes que van a ser muchas cosas de lo mismo, o muchas cosas del. O sea, te da igual el objeto físico al que estés viendo, ya tienes grupo, tienes algo solo, o sea, tienes parejas, tienes tríos, tienes. O sea, ahí ya dan igual los números, lo puedes ¿Tienes sustituir. tríos? Ya le gustaría esto. ¿Tenemos tríos? Perdón, esto no es alternativa, esto no es un Perfecto. clip. Ya nos ha quedado Pero, clip para tomas falsas. cagamos, me cago en la puta, Dani. ¿Cómo destrozar un.? No, no, pero. No, Si no, has no. La sido cosa es tú, que. si has sido tú. Se le has puesto No, bandeja, se le has puesto bandeja, Álvaro, yo lo he visto. El bar, Eso, el bar. eso es absolutamente cierto. Su terreno Pero da que la igual. cosa es que para mí es una cosa del lenguaje. Porque puedes sustituir esos números por cosas del lenguaje que hagan la misma función. O sea, es una cosa de cómo nosotros utilizamos el lenguaje, no es nada del universo de las matemáticas, al menos para mí. Vale, Yo lo que pero. creo, perdón, me cuelo. Creo que Dale, ese dale. lenguaje, ese sistema de numeración, ese sistema de hacer matemáticas que necesitas, o sea, lo necesitas. Es decir, si no, no puedes hacer nada. Entonces lo tienes que crear tú. Tienes que construir tú ese universo. Tienes que establecer unas reglas sobre cómo denoto al 1 para que no dependa del objeto al que me refiero, cómo denoto al más de 1 para que no se dependa del objeto al que me refiero. Entonces tú necesitas, creo, construir ese sistema si quieres describir la realidad. Y en ese momento se desligan. En el momento en el que tú creas un sistema, ya no tienes la naturaleza, ya tienes tu sistema. Claro, es que Y si buscas tu que el sistema, sistema sea independiente de los objetos de la naturaleza, como dice Álvaro. pero que sea capaz de describirla. O sea, que sea Claro. lo más cercano posible, porque si tu sistema es una mierda, tú vas a decir que tú si sacas raíces cuadradas, por poner un ejemplo sencillo, tú si sacas ecuaciones de segundo grado, tú tienes dos soluciones. Ahora aplícalo a un problema de física. Va a tener No, pero sí sentido que. una, ninguna o las dos, dependiendo de cómo le metas tu mano ahí. Esa mano Sí que. es la naturaleza diciendo, el universo real es este. ¿Sabes? Es un poco lo que veo yo hasta este punto. Yo No sé si estáis de tengo una acuerdo o cosa no. que decir al hilo de lo que decía Álvaro, de que se Ujú. busca un sistema que sea independiente de la naturaleza. Pero sí, porque si buscas un sistema que sea independiente de la naturaleza, automáticamente no está en la naturaleza. Claro, tiene que ser muy parecido a la naturaleza. Claro, tiene que ser O suficientemente incluirla. vago, digamos. O sea, como General, que tal vez. es como cuando tú intentas generalizar algo. Eso Cuando es. tú generalizas algo, Ahí lo buscas veo. algo que englobe a todo, pero de la manera lo suficientemente vaga para que luego puedas particularizar a cada caso. Claro, la cosa Entonces, es que si si en ese digamos. proceso de abstracción o de generalización, si hay algún punto en el que cortes conexión con la naturaleza. En mi opinión, Yo el creo que no, primero. porque entonces la otra persona no entiende de qué estás hablando. Porque al final hablamos de cosas de la naturaleza. En mi opinión, No. en el momento que necesitas el número 2 o el número 1, me da igual, en plan, cualquier concepto es mega sencillo, el 0, lo que sea, estás desligándolo. O sea, ya no es un plato, ya es uno. Ya es la representación que tú has elegido de tu objeto natural en tu universo, o como lo quieras llamar, me da igual lo de universo, o Ya, pero. sistema o lo que sea, matemático. Entonces tú ya has De perdido el hecho, plato por ahí, ya has perdido el plato. en matemáticas modernas, de hecho, la forma de definir los números es a través de conjuntos. Claro, El número 1 es un conjunto vacío, el número 2 es un conjunto que tiene al conjunto vacío por un elemento y el otro elemento es otro conjunto con el conjunto vacío. claro. O sea,
Entonces, ahí no hay nada de naturaleza. Todo surge, por supuesto, la idea de el 2 o la adición o todo este tipo de cosas. De tengo un palo, tengo otro palo, si lo junto, puedo escribir esto como un solo sistema. Que no sea 1 más 1, sino que sea otra cosa. Que, por cierto, es lo mismo que pasa con la superposición cuántica. Juntas un electrón y otro y ya no tienes dos electrones, tienes un sistema. Por eso no es que estén en dos sitios a la vez y estas cosas, Claro. sino que es otro sistema diferente. Entonces, todo surge, claro, de algo natural. Pero en el proceso nos hemos podido perder esa conexión. O sea, ¿realmente existe el 2 o un número, cualquier número, como un ente con sentido propio? ¿O solo en Según tu relación definición, a...? sí. En mi cosas opinión, naturales? Claro, según, es que según tu definición, sí. Tú has dicho un ente con sentido propio. Tiene sentido, que es describir la naturaleza. Existe. Ya está. Vale, perdón. Un ente con sentido propio en este mundo. Sí, describir Como la tal, naturaleza. sin... Describir la naturaleza. Sí, sí, sí. exacto, Lo que pasa es pero que porque no al está final- en la naturaleza. Esa es la mierda. Pero ha Es- nacido a partir de la naturaleza. Tú has necesitado Eso un lo punto veo. de partida. Es como estás intentando crear un sistema autoconsistente que nace de algo ligado con la naturaleza, pero al final tú Pero quieres que que no es la sea naturaleza. consistente, claro, y sin tener que hablar de la naturaleza, como cuando defines el 1 o el 2 según conjuntos. Eso ya no tiene que ver absolutamente nada con la naturaleza, pero si tú defines los números a partir de los objetos, ahí sí que lo estás volviendo a ligar. No sé si me explico. Vale. Sí, Yo sí. entiendo que la necesidad de los conjuntos o de cosas más abstractas en general, sea lo de los conjuntos o sea lo que sea, las necesitarás según te vayas adentrando. En plan, como que el caso más sencillo es, tengo un vaso y una cuchara, ¿cuántas cosas tengo? ¿Sabes? Pero que luego si necesitas nociones como ya, pues sumar, multiplicar, no sé qué tal, y necesitas integrarlas de forma que cumplan las reglas de ese sistema, o sea, que sean consistentes, ya necesitas porros, por así decirlo. Pero lo guay que hacen las mates, al menos bajo mi punto de vista, creo que lo hacen, no soy experto, pero bueno, a lo mejor no lo hacen, es no perder el foco de la naturaleza, porque sigue funcionando la descripción simple. O sea, a mí que me digas que el 1 Wow. es el conjunto vacío con un elemento, me da lo mismo que coger una cuchara. Significa lo mismo. ¿Sabes? Porque es un concepto simple en realidad. O sea, A ver, como... una cosa. Sí. Esto no va de intentar separarse de la naturaleza y redefinir las matemáticas sin ligas con la naturaleza y a partir de un lenguaje para lo abstracto y tal. Eso ya se hizo y los autores necesitaron como 200 páginas, 200 y pico para demostrar que 1 más 1 es igual a 2. Su puta madre. Pero no es cuestión de si se pueden definir las matemáticas utilizando solo operadores lógicos y relaciones lógicas, sino de si eso cabe en nuestro mundo realmente. Porque otro ejemplo que he visto con esto, por ejemplo, además aplicado a la física, es la segunda ley de Newton, perdón, la ley de gravitación de Newton, que es, vale, pues dos masas se atraen según el producto de sus masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso supone que existen un montón de cosas. Supone primero que existe una masa y que existe un número m que le podemos asignar a cada una de esas masas, a cada uno de esos cuerpos que representa la masa. Supone que existe esa distancia, que se puede medir, o bueno, que existe, digamos, y que existen los números para describirla. La cosa es, ¿esos números existen de verdad? Y las operaciones y esas relaciones entre ellos. ¿Esos números realmente existen o son una cosa que nos hemos inventado que no vive entre comillas en el mundo, sino que son solo una cosa abstracta que nos permite, que nos facilita las cosas? Porque esta gente argumenta que se puede hacer física y se puede hacer ciencia sin matemáticas y llegar a los mismos resultados, solo que resultaría mucho más trabajoso. Seguramente. Hombre, sí, porque para mí las matemáticas son una herramienta que describen la realidad, pero que con esa descripción buscan una generalización que te ayudan a en tu mente o en un ordenador crear un montón de posibilidades. O sea, la ley de gravitación universal lo que te ayuda, que al final es una fórmula escrita en un papel, por sí la fórmula no vale nada, pero con esa fórmula puedes crear infinidad de sistemas planetarios estables. Entonces a ti las matemáticas para mí es una ventana que te permite explorar muchísimos más mundos aparte de este. Es como una conexión entre el... Es como intentas predecir el mundo real, pero con las mates lo generalizas y ahora puedes producir un montón de mundos reales. Es una herramienta que te puede ayudar mucho. Y existen los números.
Yo vería un símil, yendo al Digamos. foco, al punto al que vas, no lo sé, ¿eh? Yo haría un símil con cuando nosotros enseñamos a los ordenadores a hacer cosas. El lenguaje ensamblador, para la mayoría de la gente no Ah, existe. No existe ensamblador. Existe Python, o ujú. existe Excel, o existe Word. Me Pero gusta eso que estás diciendo. veo un poco el símil ahí, en plan de como hay un sistema muy general que está ahí o no. Pues en realidad no lo sabemos. O sea, puede que esté ahí, pero el ensamblador lo ha hecho alguien. O sea, en el caso del ensamblador lo sabemos porque lo hemos hecho nosotros como especie humana. Pero, y bueno, y las mates un poco igual en realidad. O sea, quiero decir, pues ya está. Es como que las Pues hemos mira, hecho nosotros y eh, ya está. eso en concreto mola mucho, porque si te pones en el otro lado, si te pones del lado del ordenador, Ajá. él solo ve ceros y unos. Pero cuando Exacto. tú aprietas la A en el teclado, aparece una A. Pero eso no significa que esa A exista en el ordenador. En el Existen ordenador los ceros existen y los ceros y unos. unos. Exacto, exacto. Solo que tú interpretas esos ceros y unos o los utilizas para representar algo que en realidad no existe en el ordenador. Depende del punto de vista entonces. Que, Claro. a ver, no estamos aquí tampoco para resolverlo, ni para nada. No, pero para Qué curioso. plantearlo, para plantearlo, o sea, sí, sí, Claro. sí. Pero puede que dependa de Y un poco eso, de la perspectiva. de hecho, voy a darle una vuelta todavía más, porque a mí esto me recordó a mis clases de filosofía de segundo de bachillerato. ¿Os acordáis de Tomás de Aquino? Sí, Perdón, Sí. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. El argumento De teológico era allí, de Tomás de Aquino, ¿no? de allí O de sí. Agustín de Hipona. Creo que era de Tomás. Bueno, No. el argumento teológico de uno de estos dos demostraba la existencia de Dios precisamente como se demuestra la existencia de los números en este caso, que es, imagínate algo que sea la hostia, que tenga mucho poder, mucha influencia en el universo, que sepa muchas cosas, que vea muchas cosas. Ahora añádele más, añádele más, añádele más, añádele más. Y cuando no seas capaz de imaginarte más, lo que hay más allá todavía es Dios. Pero eso a mí siempre me causó el problema de decir, bueno, pero el hecho de que tú argumentes esto no significa que vaya a existir en el mundo. Efectivamente. O sea, yo te puedo decir, imagínate un caballo, le pegas un cuerno y tienes un unicornio, pero yo nunca he visto un unicornio. Exacto. Por mucho que yo pueda argumentar que eso es así, no significa que vayan a aparecer unicornios. Entonces, Es por muy mucho que yo pueda simplista. argumentar Ese argumento que de uno Santo más Tomás de uno, Aquino es muy simplista. sí, a mí me parece una mierda. Sí. Pero bueno, pero claro, es como, entonces yo, por mucho que argumente que 1 más 1 es 2, eso no significa que exista el 2. Igual que por mucho que argumente que Dios es lo más grande, no va a hacer que spawnee mágicamente en el mundo y que sea una realidad. O sea, o simplemente pues una cosa que tú te has imaginado. Ese es el punto. Por eso, como decir Superman vuela, no implica ni que vaya a aparecer Superman ni que vaya a volar, sino que en el universo en el que tiene sentido Superman, que es un universo ficticio, que no existe, es una entelequia de nuestra cabeza, Un ahí cómic. tiene sentido. Claro, en el Un cómic cómic. vuela. En el cómic vuela. En su Eso mundo es. Superman vuela. Exacto. Pero Superman ni existe ni vuela. Exacto. Y los números, y las En matemáticas. el tema de los números no Porque- tengo tan claro, ¿eh? O sea, pero porque lo veo más interpretable. O sea, no lo veo tan. Ya, O sea, no me parece hay una conexión más directa. exactamente tan directo. Eso es. Eso es. Ya, Lo veo más había un como- argumento que no recuerdo exactamente, que era que bueno, que la... Ah, sí, ya, claro. Que eso, que era que bueno, que al final las matemáticas surgen de... Esto te va a gustar, pero bueno, no sé si te va a gustar o no. Porque es lo que piensas del modelo estándar. Física de partículas. Entonces, hay argumentos que dicen, hombre, claro que existen por eso, porque si yo junto dos palos, pues tengo 1 más 1, que son 2. Dice, ya, pero es que tú lo has construido para que salga, como el modelo estándar. Es que sale todo, claro, porque lo has construido para que salga. O sea, Eso no sé Mayo. cuántas veces me lo has dicho. Sí, Entonces, si todas las sí, sí. matemáticas las hemos ido cuando dicen, es que describen el mundo, es que fíjate todos cómo describen el mundo las matemáticas. ¿Está Hombre, hecha claro, para porque eso? de tiempos inmemoriales las has construido a partir del mundo. Pero las has construido para no que les quita funcione. mérito. No les quita mérito. O sea, No, claro que es no. la herramienta más sencilla que tenemos para describir el mundo. Ya está. Hombre, Es la más sencilla. Es la más útil. es La más útil, sí, sencilla. la O sea, más sencilla. a mí no se me ocurre otra No más sé. sencilla, ¿eh? Para llegar igual de A lejos. mí tampoco. Para llegar igual de No lo lejos que lo que hemos llegado con esta. ¿En qué tiempo? ¿En qué escala de tiempo? En este tiempo. En este tiempo, llegar Ahí hasta sí. aquí. O sea, O sea, agilizan muchísimo. Son Sí. súper útiles. Eso Sí. no te lo voy a negar. Lo que no sé es si si son la mejor, yo tampoco. si una derivada es algo que realmente exista. O un vector.
Bueno, Porque los números todavía, pero un vector. pero cuando la manzanuca se te cae en la cabeza duele, ¿verdad? Pues igual Sí, es que pero tú alguna ves, fuerza hay. hay un vector. Igual. ¿Alguien ha metido un vector? Bueno, llámalo vector, llámalo presión, pero es la O sea, forma de describir eh, ¡ah! el que te Se duele. describe. Es la forma de Tú describir. des- Siempre, La a mí me descripción gusta se verlo. puede hacer. Exacto, me gusta verlo de esa forma porque es algo como muy conciliador para mí. En plan, no tengo que meterme en si existen de verdad o no, porque son una herramienta. Es como, es la herramienta que usamos, es el lenguaje, es un lenguaje. El lenguaje de las matemáticas. Y se entiende así desde todos los puntos de vista y es algo como muy que Vale, encaja en tengo algo todas que las decir a eso. cabezas. Dale, dale. A eso de... Pero quiero ver si Álvaro tiene algo que decir antes. Álvaro, No, ¿quieres no, no, apuntar o sea, algo o no, voy no, o sea, directamente? yo estoy más de acuerdo con Fer, ¿no? De eso te iba a proponer, Dani, si quieres, que como para intentar cerrar esto de una manera más bonita, como que contestaras a Fer y luego como dijeras un poco tu idea general en Vale, detalle vale. y súper bien. Me parece Yo bien. tampoco tengo muchísima idea, pero bueno. No, pero Respecto a eso que de nos dejen que sus son un comentarios lenguaje, en esto, en Claro, las eso cajas y sí. tal. O sea, Fer, si te he entendido bien, Sí. tú dices que sí que existen. O sea, Ujú. lo que acabas de argumentar, no lo que tú digas, pero el argumento que acabas de dar es que sí que existen, pero como herramienta, como función del lenguaje, no como un Exacto, lenguaje. exacto. Vale, Yo creo eso. vale, eso me viene muy bien porque nosotros entendemos que mañana existe. Ujú. En ese, haciendo una analogía, porque en nuestro lenguaje existe una palabra para referirnos al ciclo desde que salga el sol la siguiente vez hasta que se ponga. Pero hay tribus, Y porque aunque rentabilidades pasadas no impliquen rentabilidades futuras, probablemente mañana vaya a salir el sol. espero que sí. Claro. Pero bueno, O sea, esto Pero pero saberlo, por sí, inferencia estadística, claro, por inferencia. Pero rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Entonces podría no salir. Podría. Pero por todo lo que sabemos de pero astrofísica gracias a Álvaro, yo diría que va a salir. Y eso lo sabemos gracias a la matemática. Así que yo apostaría pues ya porque está. va a salir. O sea, no es algo filosófico, es como hay que es estudiar y ya está. Pues Como mira, que, si sale, que si sale. Tú sabes si el va a salir, sol no no sé, salga ponte mañana. mañana se apuesta muy alto, ¿eh? Joder. Hombre, joder. durante los Y próximos mejor 4 perder, si apuestas a Hace eso. millonario, ¿eh? durante los próximos 4.500 millones de años o así seguirá saliendo. Casi seguro. ¿No? Esperemos. Espero. Sí, sí. Pues Pero bueno, que, claro, que para nosotros existe mañana. sí. Pero hay tribus, hay gente por ahí que no tiene palabra para mañana o para ayer, Ujú. porque el tiempo funciona de otra manera, por como se entiende. No me acuerdo exactamente de los nombres, son cosas que hablé con Irene hace tiempo, cosa que esta gente no podría haber entendido, esto que acabo de decir. Entonces, eso Un no saludo a significa que el Irene mañana no vaya a existir desde para aquí. ellos, sino un saludo, Irene. No nos ve, no sé ni siquiera ahí sabe que esto existe. Bueno, no pasa nada. Debería habérselo dicho, tío, a Irene además. Joder, ¿qué? Mándaselo cuando esté en YouTube, se lo mandas. Se lo voy a mandar, le voy a decir, mira, aquí, este segundo exactamente. Entonces, para esa gente, como no tiene eso del lenguaje, automáticamente el mañana no existiría como objeto. Sin embargo, la realidad es que al día siguiente va a salir el sol. O sea, lo que es el mañana va a existir, aunque ellos no tengan una forma de describirlo, pero eso implicaría que para ellos no existe. ¿Y por qué eso contradice lo que he dicho yo? No que lo contradiga, pero da un punto vale. de Porque que si el mañana no existe. nosotros pensábamos que el hidrógeno no tenía partes y por eso lo llamamos átomo. Pero, De verdad, pero de verdad. resulta que luego tenía quarks y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Resultó O que sea, es sí, dinámico, el es bueno y tal. dinámico. O sea, es algo que vamos construyendo. Ahí vamos descubriendo y vamos tal. Pero como cualquier sistema, no puedes pretender describirlo desde el principio. La primera descripción del 1 no era como un No, conjunto, claro. era un palo. Y ya está, y no pasa nada. Sí. O sea, y era perfectamente funcional. Ahora, como necesitamos Y- más cosas, pues es un conjunto. Bueno, pues vale. Y de hecho el cero Ujú. tardó un montón en llegar a Europa. Bueno, Por pero de ejemplo, hecho, sí, sí, mira, sí. por ejemplo, ahora que has dicho lo del palo, en números romanos es dificilísimo hacer cuentas. O sea, yo no sé si habríamos sido capaces de desarrollar todo lo que hemos desarrollado hasta ahora si nos hubiéramos quedado con los números romanos en vez de cambiar costado mucho, yo creo, ¿eh? a los arábigos. O sea, lo que es sumar en esos números, en ese sistema, No y hubiéramos multiplicar, ya no me ganado quiero ni pa' imaginar. O papel. sea, No hubiéramos Multiplicar, ganado. Hostia. imposible, estaríamos descubriendo la rueda todavía. Total. ¿Tú qué Bueno, crees, Dani? yo personalmente Sí, sí.
a mí me gusta la idea. Pero sí que es cierto que me alineo un poco con lo último que ha dicho Fer, que yo siempre, esto me lo habéis oído decir un montón de veces, que para mí las matemáticas son una herramienta y nada más que el bombo que le dan los matemáticos de es que el universo está escrito en un lenguaje de las matemáticas, es que Dios es matemático, es que las matemáticas describen. Es como, a ver, no te flipes. O sea, yo siempre he puesto un ejemplo muy vasto, que es, tío, eso es como si eres una persona que coge una azada y dice, oh, es que mira la azada es la solución de no sé qué. Y yo soy un agricultor, que yo lo que hago es coger la azada y darle a la tierra. usarla. O sea, yo cojo la azada y la uso. Y los matemáticos están como, oh, es que mira la azada porque tiene madera de roble y no sé qué. Y le han metido aquí un clavo para que ensanche. Ponla 2 horas en agua para poder usarla. Yo, pues no, pues es una herramienta. O sea, no le den más vueltas, vale para lo que vale, pero no Aprovechala. le den más importancia. Aprovechala antes de que alguien invente el arado Claro, y estés adorando algo que esté desactualizado. Así que que sea una mierda. no No, pierdas pero el sí que- tiempo en adorar cuando puedes hacer cosas de provecho, podemos decir. Sí que hay algo que Me me ha gustaría gustado. ya para terminar, que sí que es verdad que en este aspecto nuestro punto de vista está sesgado. Somos los 3 físicos durante Sí, eso toda está la claro. carrera. Para nosotros las matemáticas es algo que tenemos que aprender para solucionar problemas que están relacionados con la naturaleza. Pero luego Así cada que uno un hemos ido matemático, el por resto de matemáticas, pero cada uno hemos ido por una rama luego, ¿sabes? Y al final sí, sí que es verdad que yo creo que estamos más de acuerdo, pero estamos más de acuerdo porque somos amigos, no por, o sea, porque estamos de acuerdo en muchas cosas fundamentales. Sí, es cierto, eso es cierto. Entonces, por ver, eso a es mí que me gustaría escuchar puntos de vista de gente con la que no hemos hablado nunca. En plan Sí. que se han formado a lo mejor también, no sé si en física, porque tienes razón en el punto de que los físicos utilizamos las matemáticas de la misma forma. Pero, una herramienta para otro punto. exacto. Pero igual un biólogo piensa diferente. O igual un bioquímico. O igual un químico computacional piensa diferente. No lo sé. Entonces yo creo que Un estaría muy informático bien. sería interesante. Informático, quien sea. O sea, todo el mundo va a tener una opinión. Incluso gente que no sea de ciencias. No hace falta que sean de ciencias. Todos los ejemplos que hemos puesto son de ciencias. Pero o de gente que ha estudiado en plan. Yo qué sé. Para hacer filosofía no hace Filosofía. falta. Para hacer filosofía como estamos haciendo ahora, como veis, no hace falta ser filósofos. O sea, ya está. Lo estamos haciendo nosotros que somos 3 Como minutos Gates. en internet. O sea, no sé, cualquiera que tenga una opinión sobre qué son los Literal. números y si son verdad o no, que nos lo deje por aquí en los comentarios, porque eso nos Sobre todo eso, interesará. si existen. Porque luego es lo que dice al principio, que a la hora a práctica no hay ninguna diferencia. O sea, esto es la discusión que tienen los matemáticos y los filósofos de las matemáticas, porque algún proyecto tienen que presentar para que lo sigan financiando, ¿sabes? pero que realmente, o sea, lo único es que para poder hacer lo mismo tienes que decir, bueno, en un sistema aritmético como el de los números naturales que contenga no sé qué, y libre de las paradojas de Russell, de los teoremas de Gödel, pues hay infinitos números primos. Que ahí está el otro en plan, vale, me suelta, ya puedo hacer cosas, sí, ya puedes, perfecto. Señor, Ya puedo señor calcular, Navarro. ya puedo calcular el siguiente número primo, que sé que está, que no sé si hay infinitos o no, Claro. pero sé que el siguiente está y no sé cuál es. Así que Sé vamos que hay a otro. calcularlo. En mi sistema ese que has dicho de no sé qué leches, Hay otro. ahí sé que hay otro. Hay ¿Me dejas otro. calcularlo? Y luego tú ya eliges dónde lo pones. Claro, luego le ponemos en toda la blockchain y todas las movidas estas. Claro. El efecto práctico de lo mismo, pero me pareció, la verdad, un tema chulo porque también, o sea, no lo conocía. Y digo, joder, qué Es muy curioso. chulo, a mí me gusta mucho. No pensaba. Pensaba que no tenía una opinión formada. Y gracias a este debate he descubierto que más o menos sí. Que más o menos sí. Nah, por pero eso. también lo bonito de esto es que, o sea, no puedes tener una opinión formada de algo que no has oído nunca, pero te vas formando una opinión. Exacto, Conforme exacto. vas hablando. Porque no Claro. es algo que. O sea, es eso, has expuesto todos los argumentos y luego hemos dado los nuestros. Y no es algo que pienses todos los días. Entonces, no es. Por eso no tenía yo una opinión formada, básicamente. Es como, ¡buah! Esto, Yo pues, que sea lo que sea. Y ya está. Que salga el De hecho, que salga el sol por donde estoy sea. pensando una cosa. Último comentario que quiero hacer, y ya si queréis cortamos, porque esto al final va a quedar para alternativa, un capítulo Sí, entero. a mí además se me está haciendo de noche, literalmente. Lo estoy viendo. Que Álvaro ha dicho algo, o Fer, antes de las ecuaciones de segundo grado, que las resuelves tienen 2 soluciones. Sí. Pero quizás sí haya una desconexión importante entre las matemáticas y el mundo real, porque ¿por qué a la gente le cuesta tanto estudiar matemáticas en el instituto? ¿Cuál es la pregunta más habitual? ¿Y esto para qué vale? Porque no se ve la conexión entre las matemáticas y el mundo real. Pero O sea, eso tú le no- pones no es a solo alguien ahí, una no es ecuación solo de... ahí. Me la ha preguntado Álvaro por mi paper antes. Control e ignorancia del mundo.
¿y esto para qué vale? O sea, en la primera sección, Ya, ¿sabes? sí. Es normal, Pero, es algo, pero es algo con matemáticas que no viene. se ve. Claro, no se ve. No, pero no se ve porque no se sabe. Pero las aplicaciones Pero- de las matemáticas, el paquete de las matemáticas, es muy importante. Pero claro, Claro que dentro del contexto de las matemáticas. Pero mira, Yo, te digo yo a yo él, yo a Álvaro no que- le he dicho que eso va a curar el cáncer. No, no va a curar el Claro. cáncer. No. Claro. O sea, va a Pues, ser algo pues, importante dentro de mi campo. Pero. Y lo mismo con para qué valen las matemáticas. ¿Para qué sirve el teorema fundamental del álgebra? Para demostrarte sin calcular que todas las ecuaciones de grado Pues n si tienen yo te n contara. soluciones. Pues como mínimo para eso. complejas. Eso es. Pero, mira, hay una diferencia abismal entre ponerle a un chaval de instituto, a la hora de esto de las relaciones y tal, una Ajá. ecuación de segundo grado para que la resuelva. Una ecuación de segundo grado es rollo x cuadrado más a igual a 0, Ujú. ¿vale? Hay una diferencia abismal entre eso y ponerle i0 menos un medio de gt cuadrado igual a 0. La segunda, para los que no estéis familiarizados con estas cosas, es la ecuación que describe un objeto en caída libre. En plan, tú sueltas algo y el tiempo que tarda en caer. De hecho, literalmente estamos calculando el tiempo que tarda en caer. Eso se entiende perfectamente. Y son la misma cosa. Pero la ecuación como tal se ve sin sentido. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Esto no existe. ¿Para qué voy a usar yo esto? Y es como, hasta que se hace esa relación de decir, no, es que esto es lo mismo que te describe Es cómo caso cae particular, un martillo al suelo. Exacto. Pero y se lo que te entiende va a mucho doler mejor y si, cuando se te, hace. y si te va a reventar la cabeza. O sea, se puede calcular el límite en el que te va a Claro. reventar la cabeza. De la velocidad que tiene que llevar Se para puede. destruirte la cabeza. Eso ya. ¿Y cuál es, se podría calcular cuál es el objeto más ligero que puedes tirar para que una vez alcance la caída, o sea, la velocidad límite por el rozamiento del aire, te reviente la cabeza? ¿A qué es lo más pequeño que puedes tirar? A que mate a alguien. Probablemente no sea. Bueno, ¿Alguien? no sé, da igual, no voy a Dummy, entrar en mejor. esto. No voy a entrar en esto, tenemos que terminar el Mejor. programa, ya está. O sea, no. Sí. Álvaro no tiene luz, además. Me ha gustado Es muchísimo. intentado que encender la la he ido a imagen. encender y ha sido un fail brutal porque el interruptor está en el otro lado, así que qué desastre todo. Bueno, pues cerramos el programa y ahora enciendes la luz, no te preocupes, Álvaro. Y los demás, si Está tienen haciendo de preguntas, noche. lo de siempre, el público, por favor, que Exacto. nos cuente, que pregunten cosas, Sí. que opinen de esto, si quieren comentar lo que sea. Oye, encantados Exacto. de Claro. escucharos. Si esto es abierto. Así que muchísimas gracias a todos por venir, a Dani y Álvaro Un besazo. por los temas y un besazo enorme para todos. Nos vemos. ¿A quién hay que cortar hoy? ¿A quién no vas a cortar? A mí. A ¿Me has ti. cortado a mí? Alguien quiere ser